Bueno, entonces vamos con la clase de hoy. Primero vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. Tenemos qué es lo que planteamos, digamos, cómo hacemos para transmitir señales de alta frecuencia, debido a que la línea de transmisión, como la veníamos utilizando, digamos, haciendo circular una corriente de alta frecuencia por lo que sería el conductor, digamos, los dos conductores, son dos conductores de una línea de transmisión. Si hacemos circular una corriente de alta frecuencia, nos encontramos con que se genera efecto pelicular y eso provoca que la impedancia de la línea suba, digamos, suba su resistencia. Entonces, por lo tanto, sube la atenuación a altas frecuencias. Con lo cual ya la línea empieza a ser problemática, no me deja transmitir la señal como yo quisiera. Entonces tomamos una línea de transmisión que tiene esta forma de caras paralelas, ¿sí? Un plano rectangular inferior y un plano rectangular superior, separados por una distancia y un dieléctrico en el medio. Y nosotros antes la usábamos como línea de transmisión, en donde transmitíamos corriente y tensión entre placas, por ejemplo, y de esta forma lográbamos que campo eléctrico y campo magnético viajen en forma perpendicular entre sí y a su vez perpendicular a la trayectoria, ¿sí? Como una onda en el espacio libre, ¿sí? Todo perpendicular entre sí, no hay onda longitudinal, la onda es transversal siempre, las dos, campo eléctrico y campo magnético, son siempre transversales. Ahora, si yo podría probar, o lo que fue lo que hicimos de hecho, de no aplicar tensión y corriente entre placas, sino poner una antena acá en el dieléctrico y ver cómo se puede llegar a propagar la señal. O sea, así como en el espacio libre yo pongo una antena y la onda electromagnética se propaga en todas direcciones, bueno, ¿qué pasa si yo pongo la antena acá adentro y no se va a propagar en todas direcciones porque tengo dos caras metálicas o conductoras perfectas que me impiden que la onda salga de estas caras, ¿no? Entonces, vamos a ver si la onda puede ser guiada, ¿sí? A lo largo del eje Z, ¿sí? Que es la trayectoria que yo quisiera que sigan las ondas. Bueno, cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que la propagación no es de forma transverso electromagnética como era acá, no era todo perpendicular, sino que había modos transversos magnéticos, donde solamente el campo magnético es transversal a la trayectoria de propagación, ¿sí? Y modos transverso eléctricos, donde solo el campo eléctrico es transversal. Tenemos campo longitudinal en ambos casos. En el primer caso, el campo eléctrico es longitudinal a la trayectoria, o sea, paralelo a la trayectoria. Sigue la misma dirección de la trayectoria. Una parte del campo eléctrico, ¿sí? No todo, una parte. Y en el modo transverso eléctrico, una parte del campo magnético es paralelo a la trayectoria. Entonces, justamente para darnos cuenta de esto, planteamos Maxwell con las componentes de campo. Entonces ahí nos dábamos cuenta que algunas componentes eran perpendiculares a la trayectoria y otras componentes eran paralelas. Bueno, nosotros cuando hicimos todo ese análisis llamamos a las componentes transversales porque como ubicamos a la guía de esta forma, ubicamos el eje X, digamos, en dirección de separación de placas, el eje Y en esta dirección, y las ondas deberían viajar en el eje Z, ¿sí? Las ondas deberían propagarse en dirección Z, o sea, es lo que yo quisiera. Entonces, las componentes transversales de campo las llamo componente de campo magnético vibrando en dirección X, H sub X. Componente de campo magnético vibrando en dirección Y, H sub Y. Bueno, para campo eléctrico lo mismo. Y las componentes que se forman
por la forma en que estoy utilizando esta guía de ondas, que la utilizo como guía y no como línea. Entonces tengo, para modo transverso magnético, voy a tener una porción del campo eléctrico longitudinal a la cual denomino E sub z. O sea, campo eléctrico vibrando en la dirección de propagación. Y para el modo transverso eléctrico, campo magnético vibrando en la dirección de propagación. Bueno, nos dábamos cuenta que podíamos hacer una tramoya matemática para que estas cuatro componentes, ¿sí?, nos queden, o sea, h sub i, por ejemplo, igual a, no sé, la derivada o lo que sea, algo que sea función de estas dos. ¿Sí? Lo mismo con las otras cuatro. O sea, estas cuatro me van a quedar en función de estas dos. Y luego yo, de alguna forma, tendría que encontrar alguna forma de calcular estas dos componentes para hallar todas las demás. ¿Sí? Si yo tengo estas cuatro en función de estas dos, calculando estas dos, obtengo todas las demás. De esa forma, haciendo toda la cuentita, vimos que las componentes o las ondas se propagan si se cumple que la frecuencia de una señal que yo le ponga a esa antena que pongo en el medio de la guía, la frecuencia de esa onda, de esa señal, tiene que ser mayor a una frecuencia de corte, donde esa frecuencia de corte dependía de el modo de propagación, es decir, la forma en que se acomoda la onda dentro de la guía. Esto es el modo de propagación, esto lo vamos a ver mejor hoy. La distancia de separación entre placas, y esto es 1 sobre esto es la velocidad de la onda fuera de la guía, ¿sí? La velocidad de la onda en el espacio libre, 1 sobre raíz de mu epsilon, ¿sí? Si esto fuera mu 0 epsilon 0 sería, por ejemplo, m por la velocidad de la luz sobre 2d. Esto es la frecuencia de corte de la guía, o sea, es un filtro pasaltos porque toda la frecuencia que sea mayor a la frecuencia de corte es la que se va a propagar. Bueno, ahí tenemos lo que significa cada cosa, ya se los dije. Además, calculamos que, o sea, nos dimos cuenta que cuando uno hace todas las ecuaciones, por ejemplo, la constante de fase, con la cual se propaga la onda, es distinta a la constante que habría si la onda estuviera propagándose en el espacio libre. ¿Sí? Se en realidad disminuye en este factor, ¿sí? El factor que indica esta raíz, que esta raíz va a estar por todos lados. La longitud de onda aumenta respecto de la del espacio libre. Y bueno, tenemos esta velocidad, que es la velocidad de fase, que cuando la calculamos nos da que es mayor a la velocidad de la luz. Que esto no podría ser, entonces hoy lo vamos a ver con más detalle. Y la velocidad de grupo, que es la velocidad real de la onda propagándose, la velocidad real con que las ondas llegan al receptor, ¿sí? Esta sí es menor a la velocidad de la luz. Luego calculábamos la impedancia intrínseca que habría dentro de la guía, y acá para el modo transverso magnético nos da que es menor a la impedancia intrínseca del espacio libre, y para el modo transverso eléctrico me da que es mayor. O sea, esta es la única diferencia entre transverso eléctrico y magnético. Todo lo demás es igual, frecuencia de corte y todos estos parámetros son iguales, pero esto no. Si yo hiciera este producto de las dos, de estas dos, me da que es la impedancia intrínseca del espacio libre al cuadrado. Bueno, vamos a hacer este ejercicio de guía de onda de plano paralelo, ¿sí? En donde están separadas 5 centímetros entre sí, y yo coloco una frecuencia de 8 GHz. Entonces me pregunta cuántos modos distintos hay propagándose en la guía y cuánto vale la longitud de onda de cada modo. Obviamente se propagará la señal si la frecuencia de corte es menor a la frecuencia, ¿sí? Recuerden que es un filtro pasalto. Entonces, ¿cómo se calcula la frecuencia de corte? Bueno, acá la calcula, acá la despeja de vuelta, ¿no? La frecuencia de corte. Nada más que en vez de 1 sobre raíz de mu epsilon pone velocidad de la luz, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Frecuencia de corte m por velocidad de la luz sobre 2d.
Entonces le voy a dar distintos valores a m a ver hasta cuándo se propaga la señal. Primero, m igual a 1. Frecuencia de corte, 3 GHz. Es menor a los 8 GHz de la señal, por lo tanto, este modo se propaga, el modo 1. O sea, transverso eléctrico 1 y transverso magnético 1. Son dos modos. Transverso eléctrico 1 y transverso magnético 1. 3, si cuento transverso electromagnético, que es que este se propaga siempre, porque este no tiene frecuencia de corte. Es el de la guía de onda utilizada como línea de transmisión. Así que este hay que ponerlo también en la respuesta, porque dice cuántos modos. Bueno, este hay que ponerlo. Después, transverso eléctrico 1, transverso magnético 1. Vamos a poner m igual a 2 a ver qué pasa. Con m igual a 2, transverso eléctrico 2, transverso magnético 2, la frecuencia de corte es 2 mc sobre 2d. El 2 se simplifica con el 2 de abajo, entonces me queda que 6 GHz sigue siendo menor a los 8, entonces estos dos modos también se propagan. Esta es la forma en que se acomoda la señal, eso lo vamos a ver bien en más detallado. Después, si le doy m igual a 3, ya no se propaga. ¿Por qué? Porque la frecuencia de corte es mayor a la frecuencia de la onda. 9 más 9 GHz. Listo, este no se propaga. La respuesta sería, los modos que se propagan son transverso electromagnético, TE1, TM1, TE2 y TM2. Después preguntaba por la longitud de onda. Bueno, la puedo calcular con las fórmulas que le mostré antes o deducir la fórmula de vuelta. Para el transverso electromagnético es C sobre F. No hay sorpresas, esto es igual que en el espacio libre. Para el transverso eléctrico 1 y transverso magnético 1, ¿sí? Es un poquito mayor. Y para el transverso eléctrico 2 y transverso magnético 2 es un poquito mayor todavía. Bueno, esto no lo vamos a ver porque esto tiene más que ver con la parte matemática y no vamos a entrar en mucho detalle, así que pasamos a lo que vamos a ver hoy. En que vamos a mirar la cámara total. Hoy arrancábamos ya con la guía de onda de la guía de onda rectangular, que es la que se utiliza, digamos, se utiliza en todos lados. La anterior no se usa, porque al ser abierta a los costados, digamos, tiene pérdidas de señal, digamos, ¿no? Entonces, esta guía, que es un solo conductor perfecto, o sea, paredes conductoras perfectas, cerrada, guía mejor la señal que yo quiero transportar. Esto es un resumen de lo que se vería en esta presentación. Nosotros hoy vamos a ver hasta el primer ejercicio, hasta el punto 5. Esto del punto 6 al 10 lo vemos la clase que viene. Y entonces este es el mismo resumen que hicimos antes, así que lo vamos a saltear. Sí. Esto, bueno, entonces arrancamos desde acá. Nosotros lo que habíamos hecho en la presentación de la semana pasada, habíamos calculado el rotor de E como rotor de E, y el rotor de E después tomábamos la ecuación de Maxwell, igualábamos cada componente, la componente en versor I, en J y en K, igualábamos, ¿sí?, cada distinta componente a lo que indicaba la ecuación de Maxwell. Lo mismo con la ley de Ampère o la ecuación de Maxwell que relaciona H con E. Entonces, todo lo que tenía componente versor I, lo igualábamos entre sí, J también y K. Con esto, lo que hacíamos era... primero definíamos que cada una de las componentes en X, en Y y Z de campo eléctrico tenía esta forma, digamos, la componente en X tenía versor Y con una amplitud que dependía de la posición en X y en Y. Esto no sabemos qué forma tiene, ¿sí?
pero la dependencia de z la conocemos perfectamente, que es e a la menos gamma z, ¿sí? Forma armónica. Que la conocemos, lo planteamos así nosotros. ¿Por qué? Porque Helmholtz nos decía que esto sí, esto equivale a una onda. No, esto lo decía D'Alembert. Helmholtz también lo decía, pero como esto equivale a una ecuación de onda, decimos, bueno, en z depende de menos gamma z. Y en el tiempo depende también como menos j omega t. ¿Sí? Esto sí lo decía D'Alembert. Entonces decimos, bueno, no sabemos cómo depende de x y de y. ¿Por qué? Porque lo tenemos que calcular y además, como en el espacio libre, esto era una constante. Pero ahora estamos adentro de una guía de onda, entonces esto no lo sabemos. Y acá, esto sí lo conocemos perfectamente. Entonces, si yo, por ejemplo, derivo respecto de z, me queda que, fíjense, la única parte que depende de z es esta, la exponencial. Entonces, la derivada de una exponencial es bajo la constante y todo el resto es igual. ¿Sí? Entonces, la derivada de z, cada uno de los componentes, directamente es multiplicar por menos gamma. Lo mismo para el campo magnético. No conozco cómo depende de x y de y, pero conozco perfectamente cómo depende de z y del tiempo. Y sus derivadas respecto de z es esta. Entonces, en la página anterior, donde veo una derivada respecto de z, fíjense acá tengo una, acá tengo otra, acá no tengo, acá tengo acá, y acá tengo acá, y acá no tengo. Bueno, donde veo una derivada respecto de z, pongo, por ejemplo, la misma, e sub x, por menos gamma z. Eso es lo que hago acá. ¿Sí? Entonces ahora tengo solamente derivadas respecto de x y derivadas respecto de y. Y ahora lo que puedo hacer es trabajar un poco con estas expresiones, que fue lo que hicimos la semana pasada. Despejo, por ejemplo, e sub i de acá y despejo e sub i de acá. Igualo ambas y me va a quedar, por ejemplo, h sub x en función de h sub z y de e sub z. ¿Sí? Me van a quedar todas las componentes transversales, e sub x, e sub y, hx, hi, en función de las dos longitudinales. Esto todo lo hicimos la semana pasada. Imagínense lo que fue, ¿no? Y ahora lo que tengo que hacer es, si yo averiguo estas dos, obtengo las otras cuatro. Para ello utilizábamos la ecuación de Helmholtz, ¿sí? Para e sub z y para h sub z, donde pues poníamos el k sub c k sub c cuadrado. Esto, bueno, salía de hacer todo una manganeta, en donde k sub c al cuadrado es k cuadrado más gamma cuadrado. Esto salía de hacer, fíjense, si yo pusiera el laplaciano acá, laplaciano a secas, acá tendría el k cuadrado, como era la vieja ecuación de Helmholtz. ¿Puedo hacer una pregunta ahí? Sí, El, el índice sub t, ¿por qué es en el laplaciano? ahí está. Esto era justamente porque cuando yo no tenía este índice sub t, en el capítulo 3 creo que era, sí, de ecuaciones o en el capítulo 4, no me acuerdo cuál, yo tenía el laplaciano cuadrado del campo eléctrico más k cuadrado por el campo eléctrico, igual a 0. Cuando le pongo la t esta, ¿qué significa? Significa que solamente es el laplaciano. Recuerdan que el laplaciano es la derivada segunda respecto de x dos veces, respecto de y dos veces y respecto de z dos veces. Entonces yo, acá en la t significa transversal. Transversal que es x e y. Entonces yo acá tengo la derivada segunda de x y la derivada segunda de y, de esto. Saqué la derivada segunda de z, la pasé para el otro, la pasé para acá. Entonces, como derivada segunda de z es gamma cuadrado, me queda que era el k cuadrado más el gamma. Antes tenía k cuadrado solo, ahora le sumo el gamma cuadrado, entonces me queda k sub c cuadrado. O sea, ya derivé respecto de z. Por eso acá le pongo la t. Porque no tengo que derivar respecto de z, solo tengo que derivar respecto de x y respecto de y. Eso significa la t.
Bueno, entonces lo que hacía justamente agarraba esas ecuaciones y hallábamos H y E, todas las componentes, las 6 componentes. El tema es que acá solamente derivaba en el eje X, porque las derivadas en el eje Y eran igual a 0. ¿Por qué? Porque decíamos que esto era infinitamente largo y si yo me paraba en cualquier lugar, por ejemplo en D sobre 2, en la mitad de la guía, y me movía a lo largo del eje Y, no había variación. Por lo tanto, la derivada respecto de Y era igual a 0. Entonces solamente derivaba en el eje X. En cambio acá no tengo ancho infinito, tengo un ancho que vale A. Perdón, un largo que vale A, un ancho que vale B. Entonces yo estoy limitado. Tengo que derivar sí o sí en X y en Y. Y ahí obtengo las otras componentes. Bueno, entonces vamos a hallar hoy, la vamos a hacer más fácil, pero vamos a hallar las componentes para la guía de onda rectangular. Fíjense que acá, a esta distancia, que es la que está apoyada sobre el eje X, la llamamos A. Y a la que está apoyada sobre el eje Y, la llamamos B. Bueno, entonces ahí está. A y B. Tiene un dieléctrico en el medio, que puede ser aire, casi siempre es aire, pero puede ser cualquiera. Acá hay una foto de guía de ondas comerciales. ¿Sí? Tienen esto acá, esta brida, que es para atornillar, qué sé yo, alguna cámara o lo que sea. Y la onda se propaga hacia la otra punta, donde también tengo esta brida así como que se puede atornillar. Bueno, recuerdan, esto lo vimos también, digamos, que la onda va rebotando en las paredes de la guía. Acá está, el rebote está un poco exagerado, no es tan cortito, digamos, es como que esto es un poco más largo, pero bueno, está como para que ustedes vean cómo viaja. Esta es lo que sería la trayectoria de la onda completa. O sea, si yo me meto adentro de la guía, fíjense, la trayectoria respeta el principio de que la onda es una onda transversal. Esto lo vimos semana pasada. Tengo la dirección de propagación, que es esta. Después la dirección de propagación va a cambiar, digamos, pero siempre, digamos, viaja en la z positiva. Entonces, como yo me paro fuera de la guía y digo, bueno, no pongo el eje apoyado, el eje de coordenadas apoyado sobre este pedazo de trayectoria. Lo pongo así, lo pongo, digamos, a lo largo de la guía de onda. La z, la propagación, es, digamos, el largo de la guía de onda. Entonces, X, digamos, campo eléctrico, perdón, en este tipo de modo de propagación, que es el modo 0,1, transverso eléctrico 0,1, digamos, puede ser el 1,0, o sea, acá ya se dan cuenta que es distinto a la guía de onda de plano paralelo, que tenía un solo numerito acá, ahora tiene dos numeritos. Entonces, en este modo de propagación, el campo eléctrico es transversal, siempre, o sea, tiene dirección X positiva, el campo eléctrico, pero el campo magnético es transversal en esta dirección, en dirección Y, longitudinal acá. O sea, por eso es transverso eléctrico solo. Porque el magnético tiene longitudinal. Ahí está. Campo eléctrico, Y versor por la componente X, campo magnético, J versor componente Y, más K versor por la componente Z. Entonces, como les digo, este modo no tiene componente longitudinal de campo eléctrico, pero sí la tiene de campo magnético. Bueno, estos modos, el modo transverso eléctrico, vamos ahora, no solamente vamos a hablar del 0,1, sino de todos los modos transversos eléctricos, ¿sí? También llamados modos H, ¿sí? En donde E sub Z es igual a 0, no hay componente transversal. No hay componente longitudinal, sí transversal. Como E sub Z es igual a 0, en las ecuaciones esas donde
calculábamos las 4 componentes en función de hz y e sub z, todo lo que tiene e sub z se anula, porque e sub z es igual a 0. Me queda solo en función de h sub z. Entonces, bueno, decimos también que k sub c es igual a 0, porque si no, no habría propagación, digamos. Si esto es 0, me da todo infinito, me da un desastre, cualquier cosa. Esta es la constante de propagación. Y tendría que hallar h sub z, solamente hallando h sub z, o tengo las otras 4. Bueno, como dijimos en el resumen o al principio, conocemos perfectamente la dependencia en z, en la coordenada z, que es una exponencial. Conocemos perfectamente la dependencia en el tiempo. No conocemos la dependencia en x y en y. Esto es lo que queremos averiguar. Para ello, utilizamos la ecuación de Helmholtz. ¿Sí? Bueno, ahí está en el campo eléctrico todo esto. Pues lo vamos a ver bien. Utilizamos la ecuación de Helmholtz. No sé por qué estaba eso ahí. Para el campo magnético. Acá está lo que me preguntaban del laplaciano transversal. Este es el laplaciano transversal. Derivada segunda respecto de x, derivada segunda respecto de y. No está la derivada segunda respecto de z, porque si no sería el completo. Este es el transversal. Y acá está k sub c cuadrado. Todo esto multiplicado por h sub z, que es lo que quiero conocer en función de x e y. En función de z, recuerden que lo conozco perfectamente, es la exponencial. Esto no es ni más ni menos que una ecuación ordinaria de segundo orden con derivadas parciales. Recuerden, si se acuerdan algo de la clase pasada, era una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, pero no era con derivadas parciales, porque solamente aplicaba la derivada respecto de x, ya que la derivada respecto de y era igual a 0. ¿Sí? Entonces era de segundo orden nada más. Ahora, como tengo dos derivadas, es a derivada parcial. Bueno, la forma que se propone para resolver esta ecuación es separación de variables, en donde la ecuación o la función que yo quiero averiguar, esta función, va a ser, o sea, esta función que es función de x y función de y. Bueno, esto va a ser igual a una función que solamente depende de x por otra función que solamente depende de y. Esta es la solución que se propone. Esto, no sé si lo vieron en análisis 2 o no me acuerdo. Bueno, entonces digo, bueno, si hz vale esto, esto lo pongo acá. Y me queda esta, o sea, esta forma. Donde hay derivada, acá pongo, por ejemplo, la derivada de segunda de xy, de xy, o x por y, x mayúscula por y mayúscula, y mayúscula por y mayúscula. Entonces, como la x mayúscula depende de x y la y depende de y, acá la y sale fuera de la derivada. Cuando hay derivada respecto de y minúscula, la x mayúscula sale de la derivada. Y acá no hay derivada, así que quedan las dos ahí. Entonces, acá lo que puedo hacer es, quisiera que acá quede todo x y acá quede todo y. Entonces vamos a sacar factor común x por y para pasarlo del otro lado dividiendo y que se anule. Y acá me queda la k sub c solita. Y acá me va a quedar todo x y todo y. ¿Sí? Saco factor común entonces, xy. ¿Sí? Entonces, acá me va a quedar la i se me va a anular, la i mayúscula se me va a anular con la i mayúscula, me queda 1 sobre x por la derivada de x. 1 sobre y por la derivada de y, más el k sub c. Vamos a despejar. Y va a quedar esto, donde todas lo que sería función de x mayúscula, que es función de era x minúscula, me queda todo del lado izquierdo, y todo lo que sería función de y me queda del lado derecho. Fíjense, acá está. Y acá tengo una constante, que esta constante también la quiero averiguar. Digamos, lo que me dice también esta solución que se propone
para la ecuación diferencial es que a uno y a otro lado del igual tiene que, o sea, lo que hay a un lado del igual tiene que ser igual a una constante y lo que hay al otro lado del igual tiene que ser también igual a una constante. Esto sabemos que es constante, k sub c cuadrado. Entonces, esto tiene que ser igual a una constante a la que llamo menos k sub x cuadrado. Y esto también es igual a una constante a la que llamo menos k sub y cuadrado. Bueno, esos nombres extraños ahora van a ver por qué. De tal forma que k sub c cuadrado va a ser igual a k sub x cuadrado más k sub y cuadrado. Bueno, entonces vamos a suponer, vamos a agarrar esta primero, la de la izquierda, la que está toda en función de x. ¿Sí? Si todo esto es igual a menos k sub y cuadrado, yo despejo para que me quede de esta forma, me quede igual a 0, me quede esta ecuación armada así. Y lo mismo con la del otro lado. ¿Sí? Esto es para hallar k sub x y k sub y. Bueno, esta sí, acá sí tengo, fíjense, dos ecuaciones diferenciales ordinarias, dos distintas, pero no a derivadas parciales, porque cada una tiene su propia derivada. Entonces ahora sí hago lo que hice la semana pasada, desde un principio, que proponer la solución de Fourier para cada una de estas distintas funciones. La que es función de x, o sea, la x de x, digamos, es constante por el coseno de esto que está acá, por x más otra constante por el seno de k sub x por x. ¿Sí? Todo en función de x. Y lo que es función de y, lo mismo. Nada más que en función de y. Y bueno, si dijimos que h sub z era la x mayúscula por la y mayúscula, tengo que hacer todo esto que está acá. ¿Sí? Donde eso es la x mayúscula y esto es la y mayúscula. Bueno, entonces vamos a, para resolver esto, para encontrar las 5 constantes, porque es A, B, C, D, K sub I y K sub X. Tengo que encontrar todas las constantes que hay dando vueltas por acá. Cuánto vale cada una. Y ahí ya puedo hallar campo magnético. Bien, entonces lo que tengo que hacer es agarrar la guía y observar las condiciones de contorno. Recuerden, la guía tiene paredes conductoras perfectas. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en una pared conductora perfecta? Bueno, se los estoy preguntando y se los estoy mostrando a la vez, ¿no? Fíjense. El campo eléctrico en una pared conductora perfecta vale 0. Acá lo tienen. Por lo tanto, a lo largo de esta cara, que tendría el campo eléctrico en, digamos, vibrando en el eje Y, vale 0. ¿Sí? O sea, en cualquier punto de Y, para x igual a 0, ¿sí? Fíjense, acá está x igual a 0. Si tomo x igual a 0 y me muevo en el eje Y, campo eléctrico igual a 0. Para esta cara, yo me paro en el eje Y igual a 0, ¿sí? Sobre el eje X, me muevo en el eje X hacia donde quiero, el campo eléctrico es 0. Lo mismo para esta cara y lo mismo para esta cara. Acá lo tienen. Bueno, entonces, esa H, recuerden que E sub X vale esto, que está acá, dependiendo de H sub Z, y E sub Y vale esto, que también depende de H sub Z. Bueno, entonces tengo que derivar el H sub Z ese que haya recién largo con el A coseno, B, seno, etcétera, etcétera. Hay que derivarlo acá respecto de Y y hay que derivarlo acá respecto de Y. Para E sub X tengo esto, la derivada respecto de Y de H sub Z. Bueno, esto no está en función de Y, así que sale afuera de la derivada. Y acá tengo coseno, me queda seno, seno, me queda coseno. Ahí está. Y ahora sí a esto le aplico las condiciones de contorno que vimos recién, donde para Y igual a 0, L sub X
justamente, en cualquier posición de X para I igual a 0, vale 0. Entonces, donde hay una I le pongo un 0 y igualo todo a 0. ¿Sí? Fíjense, donde hay una I puse un 0 y todo lo igual a 0. El coseno de 0, ¿dónde está? Acá, esta, la de abajo. Seno de 0 es 0, por lo tanto este término se va. Coseno de 0 es 1, por lo tanto acá me queda la D. Y acá, bueno, queda igual. Para que esto sea igual a 0, D tiene que ser 0 o todo el resto tiene que ser 0. Bueno, vamos a hacer que D sea igual a 0, lo más fácil. Ya tengo la primera constante. Vamos al otro extremo de la guía, igual a B. También el campo eléctrico es 0 ahí, la otra pared, la pared contraria a la anterior. Ya D vale 0, así que directamente no lo pongo. Entonces, donde hay una I, pongo B. Acá, B. Y el campo eléctrico me da igual a 0. Para que el campo eléctrico sea 0. Este producto tiene que ser 0. Por lo tanto, o esto tiene que ser 0, o todo esto tiene que ser 0, o todo esto tiene que ser 0. Bueno, como acá X puede tomar cualquier valor y Y tenemos certeza, vamos a decir que este es igual a 0. Para que esto sea 0, el seno del caso B por B vale 0. ¿Por qué? Porque si C es igual a 0, se me anula todo. Y no me sirve. Entonces, C es distinto de 0. Y lo que tiene que ser 0 es el seno de caso B por B. Seno de caso B por B igual a 0. Para que un seno sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? El argumento tiene que ser números enteros de pi. ¿Sí? Entonces, de ahí hallo la segunda constante, ya hallé D, ahora vamos a hallar caso B. Caso B vale n, números enteros que yo le voy dando, pi sobre B, que es la parte más corta de la guía. ¿Sí? Esta es una dimensión de la guía que yo conozco. Y a n le voy a ir dando distintos valores y esto va a ser uno de los numeritos que estaba abajo, ¿se acuerdan? Del transverso eléctrico. Vamos a la otra componente del campo eléctrico, que es la E sub I. Ya llamamos la E sub X, vamos con la E sub I. Es la derivada respecto de X de H sub Z. Todo lo que tiene X queda dentro de la derivada y todo lo que tiene Y sale afuera de la derivada. Por lo tanto, derivo esta parte. Derivada del coseno seno, derivada del seno coseno. Acá lo tengo. La D era igual a 0, así que directamente no la pongo. Este término no lo pongo. Y acá podría poner n, hubiera puesto, sí, está K sub I, pero el K sub I era n pi sobre B, podría haber puesto, ¿no? Vamos a aplicar las condiciones de contorno. Para x igual a 0, E sub I es 0. ¿Sí? Donde hay una x, tengo que poner un 0. Donde hay una y, dejo la y. Y seno de 0 es igual a 0. Coseno de 0 es 1. Y acá, como esto sé perfectamente que no es 0, acá lo único que me queda para hacer 0 es la B. Entonces B, ya hallé la tercera constante, B igual a 0. Para x igual a también el campo eléctrico es 0. Directamente ya este término no lo pongo, porque todo lo que está acompañado a B me va a dar 0, entonces me queda esto que está acá. Esto sé perfectamente que no es 0, entonces lo único que puede ser 0 es esto que está acá. Para que esto que sea 0, el seno tiene que ser un 0. Para que un seno sea 0, de vuelta, el argumento tiene que ser números enteros de pi. Por lo tanto, K sub x, y acá hallé la cuarta constante, vale m pi sobre a, con m perteneciente a naturales. A, recuerdan que es la distancia más larga de la guía, ¿sí? La cara más larga de la guía. Bueno,
Entonces, si nos retrotraemos a la ecuación larga esa de x, de a por el seno de el seno de k sub x, etcétera, etcétera, y reemplazo, por ejemplo, las 4 constantes que hallé, que eran b, que era 0, d, que era 0, k sub x y k sub y. Acá tengo k sub x y k sub y. A y c, ¿qué hice con a y c que todavía no las hallé? Bueno, directamente la reemplacé. A por c lo reemplacé por h sub c. Es un valor que se determina a partir de la condición de excitación de la guía, que sería el valor que pone la antena, el valor de campo magnético que pone la antena. Y listo, ya está. Me saco un problema de eso. Decimos que k sub c cuadrado, recuerdan el k sub c cuadrado, va a ser igual a la suma de estas dos. Entonces, ahí está. Esta era k sub x, esta era k sub y, k sub c cuadrado vale esto. A su vez, k sub c estaba metido entre el gamma y el k cuadrado de esta forma. Entonces, decíamos que para que haya propagación, la constante de propagación tiene que ser imaginaria. La constante de propagación es J por beta, porque es imaginaria. Entonces, esta raíz tiene que ser imaginaria. Y ahí, o sea, k cuadrado tiene que ser mayor a k sub c cuadrado. Le pongo la j acá y lo doy vuelta para que me quede positivo, que no me quede otra j más. Y ahí me doy cuenta que el gamma es j por la raíz k sub c. O sea, esto es k cuadrado, omega cuadrado mu epsilon menos, esto es k sub c cuadrado. Entonces esto es lo que yo le decía, que los modos de propagación se van acomodando en la guía según los valores que le dé a m y a n. Recuerden los dos numeritos que estaban abajo del TE, m y n. Y a esto le puedo dar valores infinitos. El primer subíndice, que es el m, me dice el número de variaciones de medio ciclo de campo en la dirección x. Es decir, como recuerdan que eran seno, coseno, 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 seno, seno. Bueno, entonces, x, fíjense acá, aquí en este caso coseno, coseno. Entonces, m me dice cómo se acomoda, ahora lo vamos a ver bien, en medio ciclo. O sea, si yo pongo, por ejemplo, m igual a 1, hay medio ciclo, ¿sí?, en la posición, en la dirección x de campo eléctrico. Medio ciclo de campo eléctrico. Ahora vamos. Para la posición n, si yo pongo n igual a 1, hay medio ciclo. Si pongo n igual a 2, hay un ciclo entero. ¿Sí? En la dirección y. El 0, 0 no existe porque sería campo nulo. Decimos que hay propagación cuando la constante de propagación es imaginaria, y esto va a suceder, como vimos anteriormente, a partir de una frecuencia de corte, donde la menor frecuencia de corte es la del modo TE10, transversal eléctrico 10, a la cual, o a este modo, lo denomino modo fundamental. Es el que tiene menor frecuencia de corte. Bueno, si yo quisiera hallar todas las componentes, fíjense, E sub x tiene un coseno y un seno. E sub y, esto es para los modos transverso eléctrico, ¿no? E sub y tiene seno coseno, H sub x seno coseno. ¿Sí? Estos serían las componentes completas, cómo se van acomodando según, obviamente, los modos de propagación. Yo le tengo que dar valores a m y a n, y ahí voy a ir viendo cómo se me van acomodando. Bueno, esto sí, si lo llegamos a preguntar en algún momento, les vamos a dar las componentes, no hace falta que se las aprendan. Y acá tenemos constante de propagación, y a esto lo llamo número de onda.
Bueno, recuerden la frecuencia de corte, la hallaba cuando en el límite de la propagación y la no propagación, que sería en el límite cuando K es igual a K sub K cuadrado es igual a K sub C cuadrado. Entonces, cuando K cuadrado es igual a K sub C cuadrado, reemplazo K. K era la constante de propagación fuera de la guía, y K sub C vale esto. Entonces, hago esta igualdad, a la omega la llamo omega de corte, porque es justo, esta igualdad ocurre justo en la frecuencia de corte. Entonces, me queda que la frecuencia de corte, ¿sí? Fíjense acá, lo único que hice fue, bueno, despejé y acá era m pi sobre a, qué sé yo, saqué el pi como factor común, lo saqué fuera de la raíz y se me anula con este pi de acá abajo. Entonces la frecuencia de corte me queda la velocidad de la luz sobre la raíz de mu r epsilon r. El mu r epsilon r es del dieléctrico que hay adentro de la guía. Si el dieléctrico es aire, esto no existe, entonces directamente velocidad de la luz sobre 2 por esta raíz que es m a cuadrado más n sobre b cuadrado. Esto sí se lo tendrían que acordar porque cuando preguntemos qué modos se propagan van a tener que hallar la frecuencia de corte de cada modo. Le van a tener que ir dando a m y a n distintos valores. Bueno, esto es si el modo no se propaga, ¿no? Si el modo no se propaga, la constante de propagación es real pura, con lo cual el modo es evanescente o es un modo que se atenúa muy rápido y donde la constante de atenuación vale esto y no hay propagación. Para frecuencias mayores a la de corte sí se propaga, o sea, esto es para cuando la frecuencia es menor a la de corte. Para cuando es mayor sí se propaga. Y vamos a ver cómo es la constante de fase, la longitud de onda, la velocidad de fase y la impedancia guía. Recuerdan, esto lo hicimos también la semana pasada. Vamos a hacerlo más rápido porque esto ya lo hicimos. El beta en la guía me va a quedar que es, fíjense, ahí está, llegamos a esto. El beta en la guía, esto lo hicimos la semana pasada, así que el beta dentro de la guía va a ser el beta en el espacio libre por esta raíz, o sea, va a ser menor al beta que está afuera. Longitud de onda es 2pi sobre beta, o sea, 2pi sobre beta en la guía, y me queda que la longitud de onda es la longitud de onda fuera de la guía dividida por el factor de la raíz, ¿sí? Por lo tanto va a ser mayor. Con la velocidad de fase, recuerdan que es la velocidad fuera de la guía, la velocidad, en este caso de la luz, si fuera un dieléctrico aire, dividido por esta raíz, por lo tanto la velocidad de fase queda mayor a la de la luz. Ahora vamos a ver, esta se la llama velocidad aparente. Vamos a ver qué es lo que pasa. La velocidad de grupo, que es la velocidad real, es menor a la velocidad de la luz. Ahora vamos a explicar lo de la velocidad de fase y velocidad de grupo. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Bien. Para el modo de propagación, esto es lo que yo les decía de los medios, del medio ciclo, cómo se acomoda. Bueno, esto es. Para el modo 1,0 tengo solamente E sub i. ¿Sí? Campo eléctrico vibrando en I. E sub x es 0. ¿Por qué? Porque acá tengo un 0. ¿Sí? Todo lo que, digamos, los medios ciclos acomodados en dirección I no están. Así que bueno, tengo esto acá. Visto de esta forma, recuerden que la onda se propagaba así. Denme un segundito. Pero, digamos, la onda, digamos, tiene esta trayectoria. ¿Sí? Trayectoria
para atrás, trayectoria así, que va rebotando en la pared. ¿Y eso qué significa? Que, ¿recuerdan cuando viajaba en el espacio libre la onda que tenía era un seno o un coseno acomodado en el eje Z, ¿no? Bueno, acá el seno va a estar acomodado en esta trayectoria, o el coseno. Los frentes de onda, que son estos, ¿qué eran los frentes de onda? Eran lugares de esa señal en donde la amplitud era siempre la misma. ¿Sí? Acá, la amplitud acá es la misma que acá, y es la misma que acá, es la misma que acá. ¿Sí? Entonces, si yo, digamos, me paro, por ejemplo, acá. Bueno, yo me paro en esta trayectoria. O sea, si yo me paro, me meto adentro de la guía y me paro acá sobre esta trayectoria, es como pararme sobre el eje Z cuando yo hacía la propagación de la onda fuera de la guía. Entonces, la velocidad que tarda este frente de onda en llegar de acá hasta acá es esta velocidad, la velocidad de la luz. Vamos a suponer que el eléctrico es aire. Eso es tal cual ocurría eh, en el espacio libre. Ahora, bueno, este es el ángulo con el que rebota la señal. Ahora, yo me paro afuera de la guía. Yo veo, digo, bueno, acá, a ver, acá tengo un frente de onda y ¿cuánto tarda? Yo mido el tiempo de llegar acá y no, llega más rápido, ¿sí? Tengo una velocidad entonces mayor que la de la luz. Si yo me paro fuera de la guía. ¿Sí? Porque este frente de onda hizo más rápido. Llegó al mismo tiempo acá que llegó al mismo tiempo acá. Entonces, ¿sí? Si yo mido, tengo más rápido. Pero, digamos, si yo pusiera una antena acá, dentro de la guía, porque la antena ¿dónde la pongo? Adentro de la guía. La antena para transmitir la pongo adentro de la guía. La antena para recibir la pongo también adentro de la guía, pero en el otro extremo. Si yo cuento, digamos, esa antena cuenta los frentes de onda que le llegan, y no, va a contar los frentes de onda digamos, la diferencia entre este frente de onda y este frente de onda, pero adentro de la guía, no afuera. Acá yo lo mido afuera, entonces acá lo mido adentro. Entonces la velocidad que va a medir la antena es esta. Si yo, vamos a resolver, por ejemplo, el coseno de tita con la velocidad de fase, que es esta que está acá. Bueno, la velocidad de fase es la hipotenusa, la velocidad de la luz es el cateto adyacente. Adyacente sobre hipotenusa es el coseno de tita. Me queda esto. Ahora vamos a resolver, este es el mismo ángulo, entonces el coseno, pero con estas dos. ¿Sí? La hipotenusa sería la velocidad de la luz y el adyacente sería la velocidad de grupo. Adyacente sobre hipotenusa, me queda que la velocidad de grupo vale esto. Si acá despejo velocidad de la luz, me queda que velocidad de la luz al cuadrado va a ser velocidad de propagación por velocidad de grupo. Y ahí es donde hallo, ¿sí?, esto de que la velocidad de grupo es, o sea, despejando en esta ecuación que era la que yo había hallado, hallo la ecuación de la velocidad de grupo. De acá sale. Y de acá está la explicación de por qué esta velocidad de propagación, que es una velocidad aparente, es mayor que la velocidad de la luz, ¿sí? Que en realidad la velocidad real es la velocidad de grupo, que es la velocidad a la que los frentes de onda llegan a la antena, ¿sí? Bien. Si yo pudiera graficar la velocidad, las velocidades en función de la frecuencia, donde esta es la frecuencia de corte del modo que se está propagando, voy a observar que justo en la frecuencia de corte la velocidad de las ondas, la velocidad real, que es la de grupo, vale 0. Justo en la frecuencia de corte no se mueven. Por eso me tengo que ir un poquito más arriba de la de corte. Y a medida que me alejo, la velocidad va aumentando. Acá la velocidad de propagación, bueno, va disminuyendo y va llegando a igualarse con la de grupo. El tema es que yo quisiera trabajar en esta zona, en donde la velocidad de grupo, que es la de las ondas, es la mayor posible y es la más cercana a la velocidad de la luz.
Lo que pasa es que si yo me alejo mucho de la frecuencia de corte, acá probablemente me encuentre con frecuencias de corte de otros modos. Y propagar a diferentes modos es un problema. En una guía de onda lo vamos a ver la clase que viene. Porque yo quisiera que se propague un solo modo, que es el modo fundamental. Bueno, la impedancia de la guía, recuerdan que fuera de la guía la calculábamos de esta forma. Bueno, dentro de la guía elijo las componentes que yo quiera. Fíjense, E sub x sobre h sub i. Bueno, agarro E sub x, agarro h sub i, la calculo. O agarro E sub i y h sub x y la calculo. Y me va a quedar que la impedancia para el modo transverso eléctrico vale j omega epsilon sobre gamma, o, digamos, reemplazando gamma por j beta en la guía, me va a quedar que es la impedancia fuera de la guía sobre la raíz. Esto es para el modo transverso eléctrico. Pasamos al modo transverso magnético, es decir, no hay componente longitudinal de h sub z. ¿Sí? Las ecuaciones esas, las 4 ecuaciones famosas, solamente antes me quedaban para el transverso eléctrico en función de h sub z. Para el transverso magnético me quedan en función de E sub z. ¿Sí? No vamos a hacer todo de vuelta, simplemente, bueno, o sea, para resolver planteamos Helmholtz, ecuación de onda, o sea, se resuelve de la misma forma que para el transverso eléctrico, y la componente E sub z va a quedar igual a esto. Seno, antes quedaba coseno, coseno, para h sub z. Ahora para el modo transverso magnético queda seno, seno. Tenemos acá un pequeño detalle que cambia. ¿Qué sucede si m igual a 0, por ejemplo? ¿Qué pueden observar acá? Por ejemplo, uno de los dos, m igual a 0 o n igual a 0. Cualquiera de los dos que sea 0. Y se va a hacer todo 0. Claro, no va a existir, no hay propagación directamente, porque todas las demás componentes están en función de E sub z. Por lo tanto, esto, o sea, m tiene que ser mayor a 0 y n también tiene que ser mayor a 0. Si no, no hay ninguna propagación. Esta es la justificación matemática de por qué no puede haber M0 o N0 en transverso magnético. Pero vamos a ver la justificación física de por qué. Bueno, ahí tenemos todas las componentes del transverso magnético. Esa es una pregunta que, bueno, la frecuencia de corte es igual, la constante de fase es igual, la longitud de onda es igual, la velocidad de fase es igual, la velocidad de grupo es igual. Lo único que cambia es la impedancia en la guía, que, fíjense, para el transverso eléctrico era Z sobre la raíz y para el magnético es Z por la raíz. Esto es igual que en guía de onda de plano paralelo. Bueno, si yo pudiera graficar las impedancias de guía versus la frecuencia, tendría algo parecido a lo que es la velocidad de fase, en donde a mí me gustaría trabajar en esta zona, pero a veces no puedo porque las frecuencias de corte están muy pegadas y no me dejan. Bueno. Esto, bueno, vamos a analizar qué pasa con el modo fundamental, que es el modo de menor frecuencia de corte. Cómo se acomodan los campos. Finalmente vamos a ver cómo se acomoda el campo eléctrico dentro de la guía. Todo lo que hicimos antes fue para esto. Sí, el modo fundamental en una guía redonda rectangular, que es el 1,0, es el de menor frecuencia de corte de todos los demás. O sea, a medida que cambien estos numeritos, todas las frecuencias de corte van a ir siendo cada vez mayores. La menor es el 1,0. Entonces, recordamos, esa es la componente de campo magnético longitudinal.
1, 0 significa m igual a 1, n igual a 0. Entonces, si n es igual a 0, el coseno de 0 es 1. Entonces, yo solamente me queda esto. Para el campo eléctrico me va a quedar como, bueno, x y z, recuerdan. Me va a quedar, creo que era seno, coseno, pero el seno era de... Estaba la n metida en el seno, entonces me va a quedar que e sub x es igual a 0. E sub i me queda esto. Para el campo magnético h sub x me queda esto que está acá, y h sub i va a ser igual a 0. Fíjense. Bueno, la impedancia de onda vale esto, no me interesa por ahora. Bueno, esto ya lo vimos. Esto sería calcular todos los parámetros solamente para el modo 1,0. Lo puedo calcular de esta forma. O lo puedo calcular calculando la frecuencia. Esto es para no calcular la frecuencia de corte. Si yo calculo la frecuencia de corte, lo puedo calcular con la fórmula de la raíz, que esa vale para cualquier modo. Bueno. Fíjense, este es el campo eléctrico en dirección I, donde está acá, vale todo esto. Vamos a reemplazar, como todo esto es constante, a esto lo reemplazo por E0I, por la amplitud en el campo eléctrico. Amplitud por un seno. Bueno, finalmente yo conozco entonces cómo vale. Recuerden, yo conocía perfectamente cómo valía en Z, cómo variaba en Z, pero no conocía cómo variaba en X, en Y. Bueno, en Y no tiene variación, pero en X, fíjense, varía con el seno de pi sobre A por X. ¿Esto qué significa? Significa esto. En Z ya sabíamos, Z como en el espacio libre. Z, esto es una armónica, esto es un coseno o un seno en Z. Seno, coseno. Sí. Y en X, o sea, vibrando en I, fíjense, vibrando en I, vibrando en I, vibrando en I, vibrando en I, es sub I. Esto, acá me faltó el versor, J versor, ¿sí? Vibrando en I, en Z es un seno que va cambiando, digamos, en función de Z. En X también un seno, pero un seno que tiene esta forma, pi sobre A, como justo esta dimensión es A, me entra medio ciclo. ¿Sí? Como esto es pi sobre A, esto significa que hay medio ciclo del seno acá, solamente, y queda ahí. Bueno, varía en el tiempo justamente, ¿no? Acá si yo me faltó la componente temporal, acá también. Pero siempre hay medio ciclo, esto va en el tiempo que va subiendo y bajando. Pero la amplitud máxima la voy a tener acá en el centro de la guía. Así es como se acomoda el modo transverso eléctrico 1,0. Si lo veo desde arriba, fíjense, vamos a, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar acá el centro de la guía, esta línea. En el centro de la guía es como pararme acá, en la amplitud más alta. Fíjense, si yo tomo solamente el centro de la guía, tengo, a medida que me muevo en Z, cresta, valle, cresta, valle. Bueno, cresta, valle, cresta. Vamos a suponer que el rojo es el valle. El rojo más oscuro es lo más alto y el rojo más clarito es lo más bajo. Y el azul más oscuro es lo más bajo. Entonces, valle, cresta, valle, cresta. Si yo me muevo un poquito para arriba, fíjense, es valle cresta, pero es un poquito más bajo porque yo me corrí hacia la izquierda. Valle cresta, pero un poquito más bajo. Y si me voy al extremo, no hay variación. ¿Por qué? Porque estoy acá, en 0. Lo mismo para el otro lado. Si yo me pongo acá, no hay valle cresta. ¿Por qué? Porque esto está multiplicándolo a esto que está acá.
Profe, eso en el tiempo se va a estar moviendo todo, ¿no? Esto todo el tiempo, en el tiempo se mueve todo el tiempo, sí, sí. Esta es una foto que yo saco en un tiempo determinado. O sea, se estaría moviendo así tal cual hacia la derecha. Exacto. Exacto. Todo esto se mueve hacia la derecha. Sí, sí. Y también a esto representa, que yo quisiera verlo así, de esta forma, o ahora a ver, lo vamos a ver más adelante. No, lo vemos mucho más adelante. Vamos a verlo ahora. Esto representa, vamos a verlo ahora, sí, porque si no, así, si no se van a quedar sin esa idea y es mejor que se queden con la idea. Esto podría representar también cada circunferencia al campo magnético. Recuerden que el campo magnético, ¿cuál es la diferencia entre la línea de campo eléctrico y la línea de campo magnético? ¿Sí se acuerdan? La del magnético es el rotor, ¿no? O sea, va alrededor de la del eléctrico. No, pero digamos, hay una diferencia fundamental en la cual el campo eléctrico, la línea de campo, el campo eléctrico puede ir desde, por ejemplo, una carga positiva a una carga negativa y ahí muere, ¿no? Pero la de campo magnético, ¿qué tiene que pasar? Ah, que son siempre curvas cerradas. Siempre son curvas cerradas, ¿sí? Entonces, la de campo eléctrico, por ejemplo, fíjense, empieza acá abajo y termina acá arriba. ¿Listo? Ya está, perfecto. Ahora, la de campo eléctrico tiene que volver por algún lado. Tiene que volver siempre al inicio. No puede ser así, la de campo magnético. Entonces, para este caso, por ejemplo, la de campo magnético, ¿sí? Como el campo magnético, recuerden que tiene H sub Z y, a ver, vamos para atrás. Campo magnético, no. Fíjense, campo magnético tiene H sub X, H sub Y no tiene, y H sub Z. H sub Z y H sub X. Entonces, el campo magnético se va a mover en X y se va a mover en Z. O sea, el campo magnético, fíjense acá, avanza en X. Fíjense, coordenada X, vamos a suponer que avanza para allá. Si yo arranco acá, tengo que volver acá en el campo magnético. El campo magnético tiene que empezar y terminar en el mismo lugar. Entonces me muevo en X y doblo en Z, por ejemplo. Tengo que volver a doblar en X, negativo ahora. Tengo que volver a doblar en Z y volver al principio. ¿Sí? El campo magnético siempre tiene que volver al mismo lugar. O si se mueve en X, o gira en Z o gira en Y, digamos, ¿sí? Pero por algún lado tiene que girar. No Son puede todas ser curvas así. de I constante, ¿no? ¿Cómo? Esto es I constante, por ejemplo. Esto podría representar el campo magnético en I constante, ¿sí? O sea, así como representa valles y crestas acá, también representa el campo magnético. Y acá tengo la respuesta de por qué, la respuesta física de por qué, fíjense, en el transverso magnético no puede existir modo cero, modo con un cero, digamos, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 2. No puede haber un cero en cualquiera de estos. Esta es la respuesta matemática. ¿Por qué? Porque hay un seno acá y hay un seno acá. Cualquier cero que ponga acá, se me va a hacer cero todo. Esa es la justificación matemática. A la justificación física, ¿por qué es? Vamos a verlo acá. Esta es una pregunta que se hizo en el último final que se tomó y nadie supo responder. Entonces, fíjense. Modo transverso eléctrico, como vimos recién. El campo magnético, por ejemplo, avanza en X. Tiene que avanzar en Z para poder volver la curva cerrada. Después tiene que retroceder en X, retroceder en Z y volver al mismo lugar. Esto es transverso eléctrico, ningún problema, es lo que vimos recién. Ahora, para el transverso magnético no puede avanzar en Z, porque justamente es transverso magnético. Transverso magnético significa que no hay componente Z de campo magnético. Entonces, tiene que avanzar, por ejemplo, vamos a ver, avanzar acá por X.
no puede ir a Z, porque es transverso magnético. Entonces, ¿para dónde tiene que ir? Y tiene que ir para I. Y, negativo en este caso, vuelve por X, vuelve por Y positivo, y vuelve al principio. ¿Sí? Entonces, si yo hago 0, M o N, vamos a suponer que M igual a 0, o sea, modo 1, 0, vamos a suponer. 1, 0, ¿qué significa? Que se acomoda en dirección Y, pero no se acomoda en dirección X, tal como lo vimos en el campo recién en el modo 1, 0, pero del transverso eléctrico. Entonces, ¿por dónde vuelve el campo? No tiene forma de volver si se acomoda solamente en dirección Y. Como la línea tiene que ser cerrada, se tiene que acomodar en dirección X y además se tiene que acomodar en dirección Y. ¿Sí? X e Y. Y eso es la justificación física de por qué no puede haber modo transverso magnético con uno de los dos subíndices en 0. Bueno, profesor, no me cerró lo que dijo. Claro, fíjense. Vamos al caso del campo eléctrico. Transverso eléctrico. Transverso eléctrico está acá. Transverso eléctrico 1, 0. ¿Qué significa el 1, 0? Que hay campo en la dirección Y, pero no hay campo en la dirección X. Esto significa el 1, 0. ¿Sí? Si fuera 1, 1, tendría campo en dirección X y campo en dirección Y. Tendría las dos en el 1, 1. Pero no, es 1, 0. Esto sale de la ecuación, bueno, de estas ecuaciones, ¿no? Fíjense, si yo le doy valores 1 y 0, me queda que E sub X, que es el campo que vibra en X, es 0. Pero el campo que vibra en Y tiene componente. Entonces, acá lo tienen, acá arriba lo tienen. 1, 0 significa que vibra en Y. No vibra en X. Pero el campo eléctrico no tiene drama, porque empieza y termina. Empieza acá, termina acá. No tiene que girar para volver al principio. Pero el campo magnético sí tendría que girar. O sea, tiene que ser una curva cerrada. ¿Cómo hago una curva cerrada? Para que haya una curva cerrada acá, tiene que vibrar en X y tiene que tener una dirección Y también. Perdón, una dirección Y y una dirección X también, para volver al principio, tal como ocurre acá. El campo magnético, o sea, el campo magnético tiene que ser sí o sí curva cerrada. No puede ser como, fíjense, las flechitas azules son de campo eléctrico. Campo eléctrico empieza, termina, no hay drama, pero el campo magnético tiene que volver siempre al principio. Entonces, dirección Y y dirección X, tiene que tener ambas. Y como esas dirección Y y dirección X me la dan los subíndices, entonces el campo magnético no puede solamente vibrar como vimos recién, no puede tener esta forma que vimos recién. No podría tener esta forma. El campo magnético. Porque tiene que tener curva cerrada, siempre. No sé si se entendió. Sí, creo que sí. Eso Bueno. sería, digamos, para el transverso magnético que no puede ser ninguno de sus índices 0. ¿no? Exactamente. Okay. Sí, porque creo que uno respondió en el final el final de la última vez, respondió con la parte matemática. Pero bueno, esa es la justificación. Respondió con esto. Con que H sub Z es seno-seno, entonces cualquiera de los dos que sea 0, se me anulan todas las componentes. Pero esa es la justificación matemática. Nos preguntábamos por esto, por la justificación física. Bien, estábamos acá. Vamos. Sí, esto ya lo vimos. Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos una señal de frecuencia 10 GHz en el modo fundamental, TE10, se propaga por una guía rectangular de dimensiones A igual 1,5 y B 0,6. ¿Sí? Estas son las dos dimensiones de la guía. Tiene un dieléctrico, polietileno, 2,25 de epsilon R.
Bueno, pide para este modo fundamental calcular constante de fase, longitud de energía, velocidad de fase, impedancia de onda. No pide la frecuencia de corte, por lo tanto puedo usar las fórmulas, esas que no tenían la frecuencia de corte, ¿se acuerdan? O puedo calcular la frecuencia de corte y usar la fórmula que me sirven para cualquier modo. Yo haría eso, este ejercicio no está hecho así, pero bueno, está hecho con las fórmulas que no necesitan frecuencia de corte. ¿Sí? Bueno, y ahí están todos los parámetros que se piden. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Lo ideal, o sea, lo más fácil es calcular la frecuencia de corte y utilizar las fórmulas, esas que tienen la raíz de 1 menos frecuencia de corte sobre la frecuencia al cuadrado. Perdón, frecuencia sobre frecuencia de corte al cuadrado. Esas son las... Porque esas se acuerdan eso y se acuerdan para cualquier modo. No estas sirven solamente para el 1-0. Bueno, otro ejercicio que dice obtener expresiones instantáneas de los campos para el modo 1-0. Una guía de dimensiones AB. Bueno, esto ya lo hicimos. Hicimos en la teoría. ¿Sí? Acá están todas las expresiones. Nos aprovechamos de esto que calculamos acá, digamos, H sub X, H sub X, H sub Y, E sub Y y H sub X, que esto lo hicimos antes. Utilizamos esto para calcular la potencia media en una guía. ¿Cómo calculamos la potencia en una guía? Recuerden, así calculaba la potencia de una señal transmitida en el espacio libre. Vector medio de Poynting, integral de superficie del vector medio de Poynting, diferencial superficie. El vector de medio de Poynting lo calculaba de esta forma: un medio de la parte real de campo eléctrico producto vectorial campo magnético conjugado. ¿Sí? Y los límites de interacción sería la superficie, es la sección transversal de la guía. X de 0 hasta A e Y de 0 hasta B. Perdón. Este es el campo magnético que va compuesto de H sub X y H sub Z. Ya lo habíamos visto. Y el campo eléctrico solamente tiene componente E sub Y. Recuerden, H sub X y H sub Z. ¿Por qué? Porque por algún lado tiene que cerrarse la línea de campo. Avanza en X y avanza en Z, retrocede en Z, retrocede en X. Y ahí tengo la línea cerrada. Bueno, esto lo llamo, todo esto lo llamo E sub I. Entonces me queda, bueno, si hay propagación, la constante de propagación es imaginaria, el K sub C vale pi sobre A para el modo 1-0. Todo esto es para simplificar un poco todo. Acá tengo campo eléctrico, campo magnético. Le hago el conjugado al campo magnético, porque recuerden que era producto vectorial de E por H conjugado. Conjugado simplemente le cambio el signo a la J. Acá tengo una J, acá tengo una J, acá tengo otra. Le cambio el signo. E por H conjugado es este producto que está acá. Le saco la parte real. Me quedo solamente con la parte real del producto vectorial. Y me queda esto que está acá. Después te debo multiplicar por un medio. Bueno, acá digo que todo esto que está acá es igual a E sub 0 y H0. Esto es para simplificar un poco las cosas. Bueno, el beta en la guía vale eso. Velocidad del grupo vale esto. Z0 vale esto. Impedancia en la guía vale esto. Esto es como para reformular un poco esta ecuación que está acá. Y me va a quedar... Me puede quedar de dos maneras. Me puede quedar de esta manera. O sea, el vector medio de Poynting me puede quedar así. O me puede quedar como está acá abajo. Vamos a agarrar la que está acá abajo. Bueno, para hallar la potencia dijimos que tenemos que hacer la integral de superficie, diferencial superficie. Fíjense, esto depende de X. Y es lo único que tengo. Entonces, lo único que tengo dependiendo de algo. Entonces la integral
Cuando depende de x, pongo el seno de pi sobre a. Acá solamente pongo el diferencial y todo lo demás sale fuera de la integral. La integral del seno de pi sobre a x, cuadrado diferencial x, vale a sobre 2. Entonces, la potencia transmitida en una guía de onda. Todo este ejercicio fue una excusa para hallar la potencia transmitida en el modo 1,0. Que vale un cuarto de 0i, que es la amplitud en el modo. Fíjense, este es el valor máximo, recuerdan el medio ciclo que se acomodaba en la guía, la sección transversal de la guía. Bueno, este es el valor máximo de ese medio ciclo, ¿no? Al cuadrado sobre z, la impedancia fuera de la guía. B por A lo conocemos, que es las dimensiones de la guía. La velocidad de grupo la puedo calcular y la velocidad de la luz fuera de la guía. Recuerdan, no sé si recuerdan, que de esta forma, o sea, si quiero calcular en esta superficie la potencia en una superficie B por A, esta es la forma en que calculaba la potencia cuando no estaba en la guía, en el espacio libre. En el espacio libre lo calculaba la potencia de esta forma, o sea, superficie por esto. Como estoy dentro de una guía, voy a tener que multiplicar por este factor, que es un factor de velocidades, ¿sí? Que es la velocidad de grupo dentro de la guía por la velocidad fuera de la guía. Entonces, esto, obviamente la velocidad de grupo es menor a la velocidad fuera de la guía. Entonces, la potencia va a ser menor. La potencia transmitida dentro de la guía va a ser menor que si estuviera fuera de la guía. El tema es que fuera de la guía la superficie es, digamos, distinta. Esa potencia se distribuye a lo largo de toda una superficie. ¿Sí? La potencia por unidad de superficie, entonces, ¿sí? Va a ser a medida que yo me alejo de la fuente, cuando estoy en el espacio libre, a medida que yo me alejo de la fuente, la potencia por unidad de superficie va disminuyendo. En cambio, la potencia es la misma, la potencia por unidad de superficie es la misma, pero la superficie es mayor. En cambio, acá la superficie es constante. ¿Sí? Ya recuerdan que en el espacio libre, a medida que yo me alejo de la fuente, la onda se transmite en toda una esfera que es alrededor de esa fuente. Entonces esa esfera, a medida que yo me voy alejando, va agrandando su superficie. Acá no, acá la superficie es siempre la misma, siempre es B por A. Que es la superficie transversal de la guía. Entonces por eso es mejor para transmitir la señal, va a llegar con casi la misma potencia al final. Bueno, vamos a valernos de esta fórmula que hallamos de potencia para el modo 1,0 para hacer el siguiente ejercicio, que dice, bueno, esto es una guía de onda comercial, WR137, que tiene estas medidas. Siempre la medida más corta es B y la medida más larga es A. Siempre. Rellena de aire y el campo de ruptura del aire, esto, bueno, lo sabemos del primer capítulo, que sería rigidez dieléctrica. O sea, el aire se rompe o empieza a ser conductor cuando hay un campo eléctrico de 1,5 megavolt por metro. Entonces, con esto yo puedo calcular la máxima potencia que soporta la guía para una frecuencia de 6 GHz. Bueno, tendría que verificar que a 6 GHz únicamente se propague el modo 1,0. Calculo la frecuencia de corte, que es 4,3. Entonces sí se propaga el modo 1,0. Y ahora calculo, digamos, todo, o sea, quiero calcular la potencia. Entonces para calcular la potencia, tendría que calcular Z0, B, A, la velocidad de grupo. Entonces, la velocidad de grupo vale esto, 2,09 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La potencia, bueno, lo que vimos recién,
B y A lo tengo, ya calculé la velocidad de grupo, Z0 es la impedancia fuera de la guía. El campo máximo es el que me da el enunciado, 1,5 megavolt por metro, que es donde el aire se hace conductor. Entonces acá pongo el campo máximo. Y esa va a ser la potencia máxima que soporte la guía sin quemarse, digamos, sin fundirse las paredes de la guía. Entonces, reemplazo cada uno de los valores en la fórmula y la potencia máxima que soporta la guía sin prenderse fuego, digamos, va a ser 572,4 kilowatts, que es bastante. Bueno, esto lo vimos recién. Acá tenemos, en este caso, el dibujo de arriba ya lo vimos. El dibujo de abajo me indica, bueno, además de cómo va rebotando la onda en las paredes de la guía, me indica, fíjense que acá dice power, y está esto que está acá, ¿sí? Que es como que el power que va saliendo, que se va de la guía. Estas son las pérdidas en la guía, ¿sí? Esto es cuando la pared de la guía no es conductora perfecta. Si no es conductora perfecta, hay disipación. Es decir, empieza a calentar la guía. Entonces, ese calor, digamos, que se pierde en las paredes de la guía es potencia que pierde la onda. Y la onda sale, por ejemplo, con 500 kilowatts, entonces al ir rebotando, va perdiendo potencia. La potencia se pierde en forma de calor y llega con menos de 500 al otro extremo. Bueno, esas son las pérdidas que la vamos a ver también en la clase que viene. O sea, eso se traduce en ¿qué? En una atenuación de la señal. Bueno, acá tenemos los campos también, como vimos recién. Esto es lo mismo. Acá es exactamente lo mismo que en el dibujo anterior, nada más que, bueno, en el otro era 3D y esto es visto de frente, visto de costado y vista superior. Esto sería una hoja de fórmulas que ustedes podrían tener, pero no se preocupen porque, por ejemplo, de acá para abajo, todo esto que está acá, que es como son los campos, o sea, las expresiones de los campos, estos si los llegan a necesitar, nosotros se los vamos a dar. Acá tenemos algunos dispositivos que se pueden hacer con el principio de guía de onda. ¿Sí? No solamente sirve para transportar señal, sino para modificar la señal. Bueno, acá esto es una antena. Yo vengo con la señal en el coaxial acá, enchufo acá y la meto dentro de una guía de onda mediante esta antena. Esto es un adaptador de carga que está hecho también con guía de onda. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando la dimensión de la guía. Esto es para adaptar carga. Y esto es un filtro pasabanda. Recuerden que la guía de onda es un filtro pasa alto. Acá, como modifico también las dimensiones de la guía, puedo obtener un filtro pasabanda. O sea, solamente pasa la frecuencia, una banda de frecuencias que yo quiero. Bueno, dispersión, lo dejamos para la clase que viene. ¿Recuerdan lo que era la dispersión? Se los voy a decir ahora, así ya para la clase que viene vienen bien despiertos. A ver si alguno recuerda lo que es la dispersión. Por ejemplo, en líneas de transmisión, ¿no? ¿Nadie se acuerda? No, la la verdad que no me acuerdo. ¿No? Bueno. A ver, para ser más gráfico. Vamos acá. Acá lo tenemos. O sea, en una línea de transmisión, digamos, generalmente, o casi siempre, la velocidad de propagación de las ondas es función de la frecuencia, función de omega. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad es omega sobre beta. Entonces, si cambia omega, o se cambia la frecuencia, cambia la velocidad. ¿Sí? Esto no sería ningún problema si la señal fuera de una sola frecuencia. O
sea una señal monocromática. Pero casi nunca las señales son monocromáticas. Por ejemplo, en este caso, tenemos una señal cuadrada y la señal cuadrada está formada, si la descomponemos en series de Fourier, está formada por senos y cosenos de distintas frecuencias. Y ahí sí tengo el problema que, digamos, cada una de estas va a viajar a una velocidad diferente. Si yo en el generador tengo una señal cuadrada, ¿sí? Y tengo una línea de transmisión para llevar esta señal a una carga, las señales van a viajar, si los ven bien ahí en la pantalla, que la señal de mayor frecuencia viaja mucho más rápido que las de frecuencias menores. Entonces, primero va a llegar la señal de mayor frecuencia y última va a llegar la señal de menor frecuencia a la carga. Por lo tanto, la señal llega con una distorsión. ¿Sí? No llega cuadrada, perfecta. Llega distorsionada. Bueno, esto es lo que se conoce como dispersión. Dispersión es cuando una señal de diferentes frecuencias tiene diferentes velocidades. Esto sucede en una guía de transmisión. Ahora, en una guía de onda yo me voy a ver que para una misma frecuencia tengo diferentes velocidades, que es lo que no quiero que pase, justamente. Entonces, por eso tengo que diseñar la guía de onda de tal forma de que eso no pase o que pase en la menor medida posible. O sea, en la guía de onda voy a tener este problema que está acá, de las diferentes frecuencias, eso no lo voy a poder evitar, lo voy a tener. Pero lo que sí podría evitar que para una misma frecuencia tenga distintas velocidades. Eso entonces lo vamos a ver la semana que viene. Junto con atenuación, o sea, vamos a ver dispersión. A ver, vamos a poner. ¿Dónde estamos? Acá está. Tenemos dispersión. Guía de onda circular, que eso es una sola diapositiva. Diseño de guía de onda. ¿Sí? O sea, justamente el diseño lo voy a hacer en función de no tener dispersión, ¿no? Diseño de guía de onda. Y atenuación en la guía de onda. Y la atenuación es justamente lo que yo digo, lo que les dije hoy, de que hay pérdida de potencia por justamente las paredes conductoras no ser conductora perfecta. Entonces, esa pérdida de potencia se traduce en una atenuación de la señal. Así que bueno, y bueno, algunos ejercicios. Esto sería la parte más entretenida. Justamente lo dejamos para la última clase. La parte más entretenida de guía de onda, porque hasta ahora fue mucha matemática y poca ingeniería, digamos. La clase que... ¿Cómo? Los desarrollos matemáticos se toman normalmente. No, se toma por ahí lo que se solía tomar. O sea, a veces se toma algo, pero se les da, por ejemplo, se les da el inicio y ustedes tienen que por ahí desarrollar, pero lo que a veces se solía tomar era de justificar, por ejemplo, cuando hay propagación en una guía. Entonces, cuando hay propagación, obviamente cuando gamma es imaginario, gamma es igual a j beta, y te tienen que decir, a ver, ¿por qué gamma es imaginario? Y bueno, porque el K sub C es mayor al K, entonces, o el K mayor al K sub C, bueno, esas cosas por ahí tendrían que acordarse, pero no es todo el desarrollo de las componentes de campo, todo eso no. Claro, es un poco más Sí, conceptual. es más conceptual que, claro, exactamente. Más conceptual que otra cosa. Pero sí, no, el desarrollo de campos es solamente para justamente poder llegar a el final de la clase de hoy, que fue el tema de las componentes, o sea, del modo
llegar al modo fundamental, llegar a que el campo magnético tiene que ser cerrado y cómo se acomoda, llegar a lo de la potencia, la transmisión de potencia y llegar a todo esto que está acá, todo lo de la clase que viene. Digamos. O sea, tuvimos que hacer todo el desarrollo matemático para poder analizar, ahora sí, la parte de ingeniería, Todo lo anterior fue física, matemática y física. Ahora viene la parte de ingeniería, de las guías de onda. Así que bueno, por hoy terminamos. Nos vemos el sábado que viene y ahí sí arrancamos con esta parte. El trabajo práctico, recuerden que tiene fecha de entrega 11 de noviembre, si no me equivoco. Sí, sí. Bueno, así que ténganlo presente para... vamos a pasarle de acá. Ténganlo presente para no retrasarse y no colgarse, ¿sí? Recuerden. Dale, profe. ¿Sí? Cualquier consulta que tengan acerca del trabajo práctico, lo pueden hacer en el campus virtual o por mail. Mejor, digamos, por ahí en el campus virtual, así le queda a todo el mundo, le queda lo que sería la misma consulta que por ahí puede ser uno, puede ser la duda de otro, entonces ya queda respondido ahí, digamos, en el foro de consulta. Pero, bueno, como ustedes prefieren. Así que bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Igualmente, nos vemos. Chao. Vale, igualmente. Saludos. Buen fin de. Fin de semana.